Ahora mismo, mientras miras este video, hay un barco que intenta atravesar un estrecho de 33 kilómetros de longitud. «33 kilómetros, menos de lo que separa dos ciudades medianas, menos de lo que recorre un corredor en una maratón. Un espacio que en el mapa parece apenas una línea fina entre dos masas de tierra, y sin embargo, por ese espacio mínimo pasa aproximadamente el 20% de todo el petróleo que se comercializa en el planeta. Cada día, sin excepción. Buques cisterna tan grandes que no pueden girar en ese corredor. Entran en fila, en carriles, como autos en una autopista, siguiendo rutas que los pilotos conocen de memoria porque el margen de error es milimétrico. Bienvenidos a Planeta Remoto. Si quieres explorar nuestro planeta hasta sus límites, únete a esta expedición suscribiéndote al canal, dejando tu like y comentando desde dónde estás viendo este video. Hoy vamos a descender al punto más crítico de la economía mundial, el Estrecho de Hormuz, el lugar que no aparece en los noticieros hasta que algo falla, el lugar del que depende el precio de tu gasolina, la temperatura de tu calefacción y la cadena de producción de casi todo lo que consumes. El lugar más pequeño con el mayor peso del mundo. No es solo agua, es presión, es tránsito. Es el pulso del mundo contenido en un espacio que cualquier cartógrafo marcaría con una sola línea. Pero para entender por qué este lugar tiene tanto peso, primero hay que entender la escala de lo que circula por aquí. Y esa escala es difícil de procesar con números. Necesita imágenes. Un supertanque de petróleo clase ULCC, Very Large Crude Carrier, tiene 300 metros de eslora y puede transportar hasta 300.000 toneladas métricas de crudo. Para visualizarlo, 3 campos de fútbol de largo, la Torre Eiffel acostada 2 veces. Un objeto tan masivo que cuando está cargado, su calado, la profundidad que ocupa bajo el agua, supera los 20 metros. Estas naves necesitan puertos específicamente diseñados para recibirlas, y por el Estrecho de Hormuz pasan, en promedio, entre 17 y 21 de estos gigantes cada día, solo en dirección de salida. El volumen que esto representa en términos energéticos es difícil de expresar sin recurrir a números que el cerebro humano no está diseñado para visualizar con facilidad. Aproximadamente 17 millones de barriles de petróleo por día. El resultado es la cantidad de energía que el mundo requiere para mantener encendidas sus ciudades, sus fábricas, sus aviones, sus hospitales, su cadena de transporte de alimentos durante un solo día. Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, todos los grandes productores del Golfo Pérsico tienen una sola salida al mercado global, una sola. El Estrecho de Hormuz no es una opción entre varias rutas, es la única ruta. Los números son impresionantes en papel, pero el peso real de este lugar se entiende de otra manera, preguntando qué ocurre exactamente en tu vida cotidiana cuando el petróleo deja de fluir. Los números son impresionantes en papel, pero el peso real de este lugar se entiende de otra manera, preguntando qué ocurre exactamente en tu vida cotidiana
cuando el petróleo deja de fluir. Esta mañana, cuando encendiste la luz, usaste electricidad generada en una planta que muy probablemente consume gas natural o derivados del petróleo. Cuando pusiste agua a hervir, la cocina que usaste fue fabricada en una fábrica que necesita energía para funcionar. El plástico de sus perillas viene del petróleo. El acero de su estructura fue producido en altos hornos alimentados con carbón o gas. Los alimentos que tienes en tu refrigerador llegaron hasta tu ciudad en camiones que consumen diésel. Fueron empaquetados en materiales derivados del petróleo. Fueron producidos en granjas que usan fertilizantes de nitrógeno, cuya fabricación depende del gas natural. La ropa que llevas puesta tiene fibras sintéticas que son polímeros derivados del crudo. El teléfono en tu bolsillo fue fabricado en fábricas de Asia que consumen energía en cantidades que la mayoría no imagina. La economía moderna no funciona sin petróleo. Todavía no. A pesar de las energías renovables, a pesar de los autos eléctricos, a pesar de los paneles solares, el petróleo y el gas siguen siendo la base energética de más del 80% de la actividad económica global. Y la mayor concentración de reservas probadas de petróleo del planeta está en los países que rodean el Golfo Pérsico, todos con una sola salida al mar. El estrecho de Hormuz no está lejos, está en tu casa. Toda esa belleza existe en un lugar que los satélites militares de 6 países fotografían en tiempo real. Pero hay personas que simplemente viven aquí. Y su vida cotidiana en el estrecho más vigilado del planeta tiene una normalidad que desconcierta. Bandar Abbas tiene 500,000 de habitantes y es el puerto comercial más importante de Irán. Sus habitantes se despiertan cada mañana con la vista de los buques en el horizonte. Para ellos el tráfico de supertanques es parte del paisaje con la misma naturalidad con que los habitantes de una ciudad de montaña ven los picos nevados. Siempre ahí, siempre imponentes, completamente normales. Para estas comunidades, el estrecho de Hormuz no es un concepto geopolítico, es el patio trasero. Es donde pescan, donde navegan, donde su economía vive desde hace generaciones. La tensión internacional que los analistas discuten en capitales lejanas llega a estos pueblos como un rumor de radio, como un aumento de patrullaje, como la presencia ocasional de buques militares que cruzan más rápido y con las luces apagadas. Esta gente conoce el estrecho mejor que ningún almirante. Y lo que saben sobre su geografía explica por qué este lugar es tan difícil de controlar, tan difícil de proteger y tan fácil de cerrar. El estrecho de Hormuz, la costa iraní, domina el lado norte del estrecho. La costa de Omán y los Emiratos Árabes Unidos, el lado sur. Irán controla las islas de Abu Musa y las Tumbs, disputadas con los Emiratos, que están posicionadas estratégicamente dentro del canal principal. Desde esas islas, cualquier elemento lanzado al agua, una mina, una embarcación, un misil, alcanza el corredor de tráfico en minutos. No es necesario cerrar el estrecho militarmente. Basta con hacerlo lo suficientemente inseguro para que las aseguradoras eleven las primas, al punto en que los armadores decidan desviar sus rutas.
El efecto económico sería equivalente al cierre. La geografía aquí no es neutral, es un instrumento. Y quienes controlan las costas más cercanas al canal lo saben con una precisión que no necesita palabras. Basta con existir en ese punto para que el mundo lo note. Pero la geografía no es el único factor que complica el tránsito por aquí. Los marineros se preparan para ellas. Lo que no siempre puede anticiparse con la misma preparación es lo que ocurre cuando la política decide usar este lugar como herramienta. La Marina de los Estados Unidos desplegó activos adicionales en la región. Todo esto como consecuencia de 6 detonaciones que ningún sistema de radar había detectado con anticipación. Las tácticas de enjambre, Swarm Tactics, son la respuesta asimétrica a la superioridad naval convencional. En lugar de enfrentar un portaaviones o un destructor con fuerzas equivalentes, la estrategia consiste en saturar el espacio con docenas o centenares de embarcaciones pequeñas, rápidas, difíciles de rastrear individualmente, que actúan de forma coordinada. Para los sistemas de defensa diseñados para detectar y neutralizar amenazas de gran escala, las tácticas de enjambre representan un desafío de una categoría diferente. Cada embarcación individual es casi insignificante, pero el conjunto puede saturar las capacidades de respuesta de cualquier flota. Irán ha ejercitado estas tácticas en simulacros documentados en el Golfo. No es secreto. Las ha mostrado públicamente como demostración de capacidad disuasoria. El mensaje no necesita traducción. En un espacio tan estrecho, con tanto tráfico, con corrientes y profundidades que limitan la maniobra de los buques grandes, incluso una potencia naval superior tiene vulnerabilidades reales. Pero aquí viene la pregunta que los estrategas se hacen en silencio desde hace décadas y que nadie ha logrado responder de forma satisfactoria. ¿Existe una alternativa real al estrecho de Hormuz? ¿Puede el mundo construir una salida de emergencia? Existen alternativas al estrecho de Hormuz. Ninguna es suficiente. Arabia Saudita tiene el oleoducto East-West, que conecta sus campos petroleros del este con el puerto de Yanbu en el Mar Rojo, evitando completamente el Golfo Pérsico. Su capacidad máxima es de aproximadamente 5 millones de barriles por día. El estrecho transporta 17. El oleoducto cubre menos de un tercio del flujo total, solo para el petróleo saudí, y requeriría mantenimiento y ampliación significativa para operar a capacidad máxima de forma sostenida. Los Emiratos Árabes Unidos tienen el oleoducto Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, que lleva crudo hasta Fujairah, en el Golfo de Omán, también evitando el estrecho. Su capacidad es de alrededor de 1,5 millones de barriles diarios. Irak, Kuwait, Qatar, Bahrein no tienen alternativas de escala comparable.
El sistema energético global se construyó alrededor de la disponibilidad de este corredor como si fuera permanente e ininterrumpible. No porque nadie conociera su vulnerabilidad. Los análisis estratégicos sobre el riesgo del estrecho de Hormuz llevan décadas en los archivos de los ministerios de defensa y energía de las grandes potencias. Sino porque construir el sistema de otra manera habría requerido una coordinación y una inversión que ninguna economía de mercado produce espontáneamente cuando el status quo funciona. Y mientras funciona, la urgencia de cambiarlo nunca es suficiente, hasta que deja de funcionar. Y esa es quizás la lección más incómoda del estrecho de Hormuz, no que sea vulnerable, sino que sabemos que es vulnerable, que llevamos décadas sabiéndolo, y que el sistema que depende de él se construyó de todas formas como si no lo fuera. Ahora mismo, hay un buque cruzando el estrecho de Hormuz, y mañana habrá otro, y pasado mañana otro. Como ayer, como el año pasado, como hace 40 años. El tráfico no para. Los buques entran y salen con la regularidad de algo que se da por garantizado, porque lleva tanto tiempo funcionando que el mundo lo incorporó a su rutina, como incorpora el agua que sale del grifo o la luz que se enciende al presionar el interruptor. Pero lo que el estrecho de Hormuz revela si uno se detiene a mirarlo no es solo la dependencia del mundo del petróleo, es algo más amplio y más incómodo. Revela la lógica con que la civilización construye sus sistemas críticos. Los construye para que funcionen en condiciones normales, los optimiza para la eficiencia, concentra en puntos únicos, porque la concentración es más barata que la distribución, y luego vive dentro de esos sistemas durante décadas sin que fallen, lo cual confirma, erróneamente, que son robustos. El estrecho de Hormuz lleva décadas funcionando, no porque sea invulnerable, porque nadie ha decidido que el beneficio de interrumpirlo supere el costo de las consecuencias. Ese equilibrio no es geológico, no es permanente, es político, es económico, es humano, y lo humano cambia. La próxima vez que pagues la factura de energía, que llenes el tanque del coche, que compres cualquier cosa que fue manufacturada o transportada con combustible fósil. Hay un estrecho de 33 kilómetros en algún lugar del mapa entre Irán y Omán que forma parte invisible de esa transacción. La civilización es más frágil de lo que parece, no porque esté rota, sino porque está construida sobre supuestos que nunca cuestionamos hasta que algo los interrumpe. El estrecho de Hormuz es uno de esos supuestos. Y sigue ahí, por ahora. Ahora queremos saber algo. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo esto? Escríbelo en los comentarios. Cada punto del mapa es parte de esta fragilidad compartida.